Tranquilo, pues, aquí con tus sillas. Y Libro de los Salmos, capítulo 19. Texto muy conocido por todos. Libro de los Salmos, capítulo 19, el verso 1, dice de la siguiente manera. Le doy la bienvenida también a los amigos en esta tarde. Veo que hay varias visitas. Siéntase cómodo en este lugar. Siéntase tranquilo, que aquí hablamos solo de Dios. Amén. Libro de Salmos, capítulo 19, dice, quiero que lo leamos todos a una sola voz: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, que nos permites de estar aquí en esta tarde. Háblanos, Dios mío, que todos necesitamos tu palabra, fortalécenos. Señor, tu palabra que es viva, es eficaz. Con tu palabra nos sostienes, tu palabra cambia, tu palabra perdona, Señor Jesús. Necesitamos hoy más que nunca, Señor, oír tu voz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estaba escuchando a la hermana diciendo que llevaba muchos años en el Evangelio y eso lo alegra a uno porque yo también llevo muchos años en el Evangelio y lo anima a uno a que uno no está, pues, digámoslo así, materialmente solo, sino que hay gente también luchando y eso lo alegra mucho a uno. Y aquí en Las Violetas se encuentra uno con hermanos muy antiguos en el Evangelio. Quiere decir de que el Señor ha respaldado a sus hijos, los ha ayudado y quién sabe cuántas luchas la hermana ha tenido que enfrentar y hasta hoy las ha ganado. Porque tiene un Dios, o tenemos un Dios que es grande, es poderoso, amén. Nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Hace como, más o menos yo tenía como entre 12, 13 años cuando yo venía de escuela dominical, también recibía clases de escuela dominical y bueno, mucha escuela dominical di mucha lidia, pues, pero hasta que el Señor un día, a eso de los 13 años, decidí bautizarme, estaba muy niño y bueno, esto no estaba en la prédica, pero la hermana me dio la entrada y a eso de los 13 años tomé la decisión de bautizarme y uno, gracias hermana, uno se acostumbra a estar en la iglesia y, y en esa edad de adolescencia eh, me amañaba en la congregación, me amañaba mucho los hermanos, la juventud, los programas juveniles y una cantidad de cosas. Y de pronto no tenía como esa capacidad mental como de que por qué realmente estaba en la iglesia, porque un niño es un niño, en esa edad de pronto porque la mamá lo crió en el evangelio y ese es el ambiente cristiano y ahí lo tenían. Pero más o menos por eso, los 18 años, más o menos perseverando en el evangelio, un día tuve un encuentro con Dios en mi casa donde comprendí y vine a analizar de que estaba en el camino correcto. Vine a analizar de que realmente la vida sin Dios no tenía sentido. Cuando empecé a ver que en el mundo lo que había era guerra, cuando empecé a ver de que después de una rumba en la sociedad lo que termina es la riña, termina muerto, de que después de un día de madre termina muertos los hijos porque se pelearon, de que después de un momento placentero lo que termina es se derrumba un hogar, se derrumba una amistad, se derrumban muchas cosas. Entonces vine a comprender que realmente el estar en Cristo es todo. O sea, que no hay realmente sentido vivir sin Dios. Y quizás los amigos en esta tarde o muchos no comprenden esto porque se necesita tener un encuentro con Dios para poder entender la grandeza del Señor, para poder entender esa vida que Dios nos da a todos los seres humanos y que Dios nos quiere dar a todos, y es la vida eterna. Amén. Antemano de la vida eterna, también vivir bien aquí en esta vida pasajera, porque es así, usted está hoy, mañana no está, y también Dios también le permite a usted vivir esa vida bien, que usted viva bien con su familia, que usted viva bien en la sociedad, que usted viva bien donde se reúne, donde anda, y esté tranquilo porque
Dios nos enseña a vivir. Bendito el nombre del Señor. Este salmo que leímos se puede dividir como en dos o tres partes. Y la primera parte, el verso dice que todo lo que hay en el universo, ellos cuentan la gloria de Dios. Me llama mucho la atención este verso, porque es decir que si el sol y la luna pudieran hablar, ellos contarían las maravillas de Dios. O sea, eso es lo que el texto en sí nos quiere decir. Que si el sol y las estrellas, ellos tuvieran boca para hablar como nosotros, ellos contarían las maravillas de Dios. El universo no se necesitan palabras para uno poder decir de que eso tuvo un creador, de que eso tuvo que haber alguien que lo formó, alguien que lo hizo, alguien que le dio brillo, alguien que lo puso a brillar. No se necesitan palabras para uno empezar a indagar de que eso alguien tuvo que haberlo formado. Y entonces el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que quiere decir que ni siquiera es necesario esperar de que alguien me lo diga, sino que con ver la creación de Dios, eso quiere decir de que existe un creador, de que existe un Dios, de que alguien que formó todo eso tiene una asistencia. Es decir que aunque lo que existe en los planetas y todas estas cosas, ellos no pueden hablar ni expresarse como nosotros, pero aun cuando uno mira y uno puede identificar todas esas cosas, uno sabe de que eso lo hizo Dios, de que eso no salió de la nada. Uno puede identificar de que esa luna, esa estrella, esos planetas y todo ese conocimiento que existe fue Dios. Yo siempre he dicho que el salmista la tenía muy clara, el salmista David, porque allá en el capítulo 8, el verso 3, otro verso muy conocido, él decía, cuando veo tus cielos, amén. El salmista David la tenía bien clara, porque él decía, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, amén. La luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria. Grito el nombre del Señor. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Bendito el nombre del Señor. Entonces el salmista, quizás mirando las estrellas en la noche, mirando la luna, mirando el sol, mirando el universo, él sabía que detrás de esa causa, detrás de ese efecto que nosotros vemos, había un creador y que ese creador sí existía y de que ese creador fue el que hizo los cielos y la tierra y de que no había ninguna duda de que Dios sí existe, de que Dios sí estaba con él, de que Dios sí está con nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y una cosa que tenía el salmista era que a pesar de los momentos duros y en reconocer de que él siendo solamente humano como nosotros y mirar toda esa grandeza que existía, y quizás tuvo sus momentos difíciles, esos momentos de tibote, de subida y bajada como los tenemos todos, que un día estamos bien, otro día estamos mal, y él mirando esa creación sabía de que detrás de todos esos problemas había uno que siempre lo estaba ayudando, había uno que donde en el momento que él lo necesitara, él ponía su confianza en Dios y sabía de que no estaba solo, sino que había un Dios grande que lo respaldaba de día y de noche, que lo respaldaba en todo momento. Y una vez él dijo, así como el gorrión y la golondrina tienen nidos cerca de sus altares,
El salmista deseaba estar a lo menos cerca de la presencia de Dios, oliendo la presencia del Señor Jesús. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y esto, hermano, a mí me llena mucho de gozo, porque Dios nos ha revelado a nosotros por medio de su santidad, por medio de las alabanzas, por medio de todo, de su palabra, que realmente hoy decimos de que nosotros hemos sentido a Dios. Amén. No lo hemos visto físicamente, pero sí hemos sentido a Dios y hemos sentido su respaldo en todo momento. Yo me he puesto a pensar muchas veces que nosotros los seres humanos somos muy extraños. Yo me pongo a veces a pensar, ¿qué tal que nosotros fuéramos al menos de hierro? Que al menos fuéramos de hierro, ¿verdad? O que fuéramos de oro, que fuéramos inmortales. Si siendo así como somos, a veces caminamos derecho. Si siendo así como somos, a veces queremos sacar pecho como los palomos. Y todas estas cantidades de cosas que a veces pasan. Y yo me pregunto que nosotros a veces desagradecemos la bondad de Dios. Desagradecemos la gracia, la creación que Dios ha tenido con el ser humano. Y queremos nosotros mismos de pronto quizás hacer nuestro imperio, nuestro reino, que nos vean, que es fulano de tal o es el señor fulano. Pero por medio de la palabra de Dios, uno ve que aquí lo único que importa es la presencia de Dios. Uno ve que en las noticias y en todos los canales de televisión que existen hoy en día, nacionales e internacionales y a nivel mundial, uno no ve que en las noticias hablen de la obra que Cristo hizo en la cruz. En las noticias uno no ve esas cosas, de que de pronto amanezca y el noticiero diga, no, el Señor Jesús murió en la cruz y esto y lo otro. Eso no se ve. Al contrario, allí lo que hacen es sacar a la luz lo que el mundo vive, las noticias, y esto le ponen brillo a esa noticia y la ponen a esa música de fondo para que la gente le dé miedo. Hablan, por ejemplo, del señor Putin y eso hablan de ese señor que mata y hace desastres y hace de todo. Y nadie hace algo, nadie hace nada. Al contrario, son felices viendo cómo mueren los niños, cómo mueren las personas. Y esas noticias las sacan al público y que alumbre, que brillen y que la sociedad sepa lo que está pasando. Salió X o Y enfermedad y eso le dan vuelta en todos los canales y por medio de todo. Pero hermanos, yo creo que aún todavía hoy se sostiene una iglesia que, aunque pasan todas estas cosas, aunque el mundo saca a flote lo que tiene, aunque el mundo pone a brillar las malas noticias, aunque el mundo asusta a la humanidad con lo que viene, con lo que ha pasado, con lo que está en tendencia, todas estas cosas, yo aún creo que todavía hay una iglesia que adora y glorifica al Señor Jesús sobre todas estas cosas, sobre todas las leyes, sobre todo lo que el mundo ponga. Y ese pueblo está en esta tarde en este lugar, adorando a Dios todavía. Amén. Aunque el mundo no publique quizás de que Dios es una obra grande en el mundo, aún todavía nosotros tenemos la capacidad de seguir predicando su evangelio. Y esto lo llena a uno de mucho motivo porque aunque el mundo destruye, aún nosotros seguimos intentando salvar a la humanidad, ayudar a que la humanidad siga salvándose, porque el que salva es el Señor. Nosotros solamente hacemos es anunciar el evangelio. Sobre todas las cosas que pasan, nosotros adoramos al Señor y aunque el mundo no lo adore a Él, aunque la gente no adore a Dios, la Biblia dice que Él tiene una cantidad de ángeles que lo adoran. Y si los ángeles no lo adorasen, aún tiene el universo que sí lo adora.
Así que Dios no está varado por adoración. Dios lo adoramos, nosotros lo adoramos todavía, gracias al Señor nos da la oportunidad de adorarlo. Pero aún Él está sediento de adoración, pero aún sigue llegando gente a su rebaño. Sigue llegando personas a este lugar. Entonces, dice la palabra de Dios, estábamos leyendo en el Salmo 19 cuando empezamos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que, amigo, en esta noche y hermanos, la palabra de Dios se predica porque se predica. Se anuncia porque se anuncia, sea que la anuncie yo, sea que la anuncie el hermano Manuel, sea que la anuncien los hermanos, y si nosotros no anunciamos, alguien tiene que anunciar la palabra de Dios. Cuando el salmista miraba las estrellas, cuando el salmista miraba todas esas cosas, para él no había más Biblia, para él no había más palabra, que solamente con mirar eso, sabía de que había un Dios que existía y hacía la obra. Amén. Nosotros hoy tenemos una palabra aquí en las manos, escrita, y creemos, pero que no basta, hermano, porque tengo una Biblia, sino que entregarnos completamente a Él y saber de que Él puede hacer muchas cosas más allá de lo que nosotros creemos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y la ley de Jehová es perfecta, verso 7. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Bendito el nombre del Señor Jesús. El verso 10 dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, dulce más que la miel y que la que destila del panal. Esa es su palabra. Por eso nos tiene enamorado el Señor. Por eso nos tienen esta tarde aquí. Porque uno viene a escuchar palabra de Dios y uno quiere más. Y quiere uno ver una película, pero sabe que hay un culto. ¿Verdad? Quiere uno irse a pasear un fin de semana, pero sabe que hay escuela dominical. Y que si uno se pierde una escuela dominical, si pierde la palabra de Dios, uno siente que le falta media vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es tan grande, tan dulce, tan tierna, tan poética, tan sabia, que cuando uno la escucha, uno quiere más y anhela más. Y cuando usted escucha la palabra de Dios y por algún motivo usted se aleja del Señor, esa palabra como que le queda allí, retumbando, y su conciencia no acepta de que usted se fue. Y usted sabe que usted necesita de Dios. Usted sabe que usted necesita la palabra de Dios. Y cuando quizás usted se aleja del Señor por algún motivo y está por ahí lejos y escucha algo por ahí, una prédica o un consejo bíblico, usted una vez, el oído se le va para allá. Y aunque usted quiera ser rebelde, usted sabe que ese Dios ya existe y que aún sigue ahí todavía esperándolo. Amén. Así que en esta tarde yo invito a los amigos, a los hermanos a profundizar la palabra de Dios porque realmente la necesitamos. Amén. Libro de Romanos, capítulo 1, verso 20, otro texto conocido. Libro de Romanos, capítulo 1, verso 20. Busquémoslo por aquí en este lado más fácil, más rápido. Romanos 1, capítulo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, ya está aquí listo, ¿cierto? Libro de Romanos, capítulo 1, verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gloria a Dios, amén. Bendito el nombre de Jesús. Y bueno, el verso es muy bueno. Los evangelistas saben que este versículo es algo que hay que leérselo a la humanidad. También tengo por aquí otro versículo, el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15. Colosenses, capítulo 1, verso 15. Verso 15 dice, Él, amén, o sea, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él
y para Él. Bendito el nombre del Señor. Creo que Dios merece un aplauso en esta tarde, hermano. Un aplauso con libertad porque le debemos toda la vida a nuestro Dios. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este fue el texto donde empezamos. El hermano David cantó un himno, ¿por qué me amas? Y yo estamos conectados un poco con el culto. Hay una parte que dice que la luna y el sol, ellos no cuentan nada, pero pueden testificar del amor de Dios. Y esto impacta, hermanos, porque, como decía ahora, aunque Dios no lo vemos con nuestros ojos, pero lo sentimos. Y yo invito a un amigo, a una amiga a que reflexione en la palabra de Dios, reflexione en la salvación, porque esto lo que vemos aquí es la salvación de Dios para nuestras almas. Quiero invitarlos a de pie, démosle gracias a Dios por su palabra, que la necesitábamos y que el Señor nos siga ayudando. Amén. Padre, gracias te damos en este momento por tu gloriosa palabra, Padre mío.